Continuamos en vivo este lunes 27 de mayo y nos vamos a meter con Argentina, y la noticia en Argentina pasa por la economía, por el plan económico que está desarrollando el gobierno y también por, algunos números que generan algún tipo de inquietud que se vienen conociendo en las últimas semanas. Para eso vamos directo con nuestra compañera Mariela Diegues. Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenas tardes. Bueno, pasamos el 25 de mayo sin pacto de mayo, sin ley bases, con un dólar elevado, con un ajuste fiscal importante, con los argentinos que de alguna manera pareciera que siguen apoyando la gestión del presidente Javier Milei, y con una economía que obviamente genera muchas dudas respecto de cuándo se va a empezar a producir el crecimiento económico, con el presidente Javier Milei que vuelve a decir que el horizonte para él es la dolarización, con un dólar que todavía tiene un cepo y que tenemos muchos valores del dólar en Argentina. Me acompaña Ramiro Castiñeira, que es economista. Muy buenas tardes, Ramiro, gracias por este tiempito con DiNews. Bueno, un poco cuál es tu mirada respecto de todo esto, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener un cepo al dólar? ¿Por qué está subiendo? ¿Y qué podemos esperar? A ver, primer punto, marcar el cambio que después del gobierno, ¿no?, de las elecciones, estamos ahora pasando a un gobierno por primera vez liberal y con propuesta de una economía liberal. Que en Argentina, después de 20 años de apostar a una agenda bastante socialista, es muy notorio el cambio, ¿no? En principal es bajar la inflación. Argentina llegó a un 300% de inflación, en abril tocó casi 300%, el interanual, pero ya empieza a bajar con fuerza, pasamos de 25% en diciembre y en mayo estaría ya por debajo del 5%. ¿Y eso producto a qué? Producto a la baja en la emisión monetaria que está haciendo el gobierno, producto del ajuste fiscal. El ajuste fiscal, el objetivo es ajustar las cuentas públicas para no tener que emitir, para no empujar la inflación. Y un poco de recesión también, ¿no? Con la pérdida de la capacidad de compra de la gente en los últimos tiempos. Claro, es la consecuencia de lo que fue el plan Platita y las distorsiones macroeconómicas que veníamos. Argentina vivía directamente de comerse las reservas, incluso llegaron a niveles negativos. Ahora, justamente después del ajuste, empieza primero a frenar la inflación y también a recuperar reservas del Banco Central, que son los objetivos prioritarios. Principalmente para lo que se evitó fue que Argentina viva una hiperinflación. Ese riesgo ya se terminó. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene todavía el acomodar las cuentas públicas, la pelea todavía va a ser continua. Que eso ya de alguna manera empezó, ¿no? Con el equilibrio fiscal. Pero ¿cuándo la gente va a empezar a tener un impacto un poco más positivo para su economía? Mirá, la macroeconomía es como un transatlántico en el sentido de que aun cuando virás, el movimiento es lento. Bueno, estamos en ese proceso donde la economía todavía está en un proceso de recuperación del nivel de actividad, recuperación. Eso recién va a arrancar, si querés, en el segundo semestre, y no lo digo yo, lo dicen las expectativas. Según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, el año que viene la Argentina estaría creciendo entre 3 al 5% y la inflación estaría bajando del 300% interanual actual al 30 o 40% según las proyecciones privadas o el consenso de proyecciones privadas. Ramiro, te escucha en el estudio Darío Misraji. Adelante, Darío. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo por DiNews para toda Latinoamérica. Está claro que hasta hace unas semanas, hace 2 o 3 semanas, 2 semanas probablemente, venía por lo menos el frente financiero, fiscal, de la inflación, con varias noticias positivas que lograba enganchar el gobierno. Digo, una inflación a la baja, un dólar que se mantenía estable, que era lo que no pasaba hace bastante tiempo en la Argentina, riesgo país que venía muy a la baja. Bueno, las últimas semanas esto parece haber por lo menos entrado en duda, con un dólar que se disparó un poco de vuelta, volvió a subir el riesgo país, algunos bonos, acciones cayeron. ¿Cómo interpretas, Ramiro, estos pequeños golpecitos que se vienen registrando en este frente? Mira, si comparamos a precios de hoy, comparamos cuánto estaba el dólar a precios de hoy en octubre a hoy, nos vamos a dar cuenta de dónde estamos. A precios de hoy, en octubre, el dólar valdría 2.500 pesos. Aún con el rebote que tuvo el dólar de 1.100 a 1.200, evidentemente estamos lejos de un 2.500.
El riesgo país lo mismo, el riesgo país bajó de 2.700 a más o menos actualmente 1.200, 1.300 puntos. Es decir, hay una baja significativa los últimos 3 días. Sí, un poquito subió el dólar, estos 100 pesos que hablamos, un poquito subió el riesgo país, pero no cae, no modifica la tendencia porque se consolida la recuperación de las cuentas públicas. El Banco Central está reduciendo fuerte su déficit cuasi fiscal. De hecho, es parte de, si se movió el dólar, en parte es porque el Banco Central pasó de unas tasas de interés del 133% al actual 40%. Esa fuerte baja en la tasa de interés le permitió al Banco Central dejar de emitir un equivalente a 5.000 millones de dólares mensuales. Eso, y al reducir tan fuerte la emisión, es lo que permitió reducir también el proceso inflacionario que estamos viendo. Así que la verdad que el movimiento no le cambia la tendencia a la que está viviendo la economía argentina, recordando que tenemos una inflación interanual del 300%, que se mueva todavía algo los números nominales va a continuar sucediendo. En este marco, un poco también te marcaba Mariela, obviamente una recesión que se siente fuerte, caída de la actividad de 8% en marzo interanual, un primer trimestre que termina con 5%. ¿Qué esperás respecto de la famosa recuperación? El gobierno insiste que esto va a ser una V corta, que ya de hecho dijo el presidente Milei que se tocó el piso y que desde acá se empieza a crecer y que se viene una crecida fuerte. ¿Vos ves lo mismo? ¿Crees que va a ser más lento? Mira, es probable que el nivel de actividad haya tocado piso en el mes de marzo. Los primeros números del mes de abril empiezan a mostrar cierta recuperación. Si va a ser en B, si va a ser en L, si va a ser la pipa de Nike, como se dice, no lo sé realmente. Lo que sí es muy probable que arranque el proceso de recuperación económica y, como que te advertía, según el relevamiento de expectativas del Banco Central, se está esperando proyecciones de entre 3 a 5% de crecimiento económico, e incluso a nivel internacional se espera un rebote económico que llega al 5% para el año que viene, ¿no? Ok, ahora, ¿cuáles serían los motores de ese crecimiento económico? Porque sabemos que en algunos momentos de la historia reciente argentina estuvo muy apalancado en el consumo, un consumo, uno podría decir, con anabólicos, producto de la emisión monetaria, producto del exceso de gasto público, lo que ya sabemos. En este caso difícilmente pareciera que fuera a ser por el consumo, dado lo que está ocurriendo con los salarios. Entonces, ¿por dónde podría venir? A ver, obviamente no va a venir por el gasto público. De hecho, el gasto público jamás empujó la economía argentina. Fíjate que Argentina no crece desde el año 2011. Estamos hablando ya de entre 14 años más o menos que Argentina no crece. Entonces, el gasto público es ni más ni menos que un placebo para creer que uno va a empujar el nivel de actividad con eso. Lo único que empujó fue la inflación. Si empujó algo fue la inflación. Ahora el motor de crecimiento de Argentina va a tener que ser el sector privado. Y en ese sentido, lo que es el mercado interno, arranca, como está bajando tan fuerte la inflación, arranca un proceso de recuperación del salario real, y a eso se le va a tener que sumar, después de la liberación de la macroeconomía y si surge finalmente la ley bases, que se sume las exportaciones de Argentina, que están relegadas producto de retenciones, cepo cambiario y falta de reglas en la economía que no permiten que empresas internacionales tomen como opción invertir a la Argentina. Cambiar las reglas de juego para que se sumen los extranjeros y bajar la inflación para que el consumo interno empiece a recuperarse. Última te hago, Ramiro. Dolarización, cepo cambiario. El gobierno dice, bueno, el objetivo no es terminar el cepo, sino ir a la dolarización. ¿Cómo sería ese camino y qué estás viendo de lo que generó esta aclaración que hicieron Caputo y Milei? Mira, Argentina pasa de lo que es el cepo, que es una política cambiaria mira, solo Cuba o Venezuela, países con dictaduras, tienen regímenes cambiarios como el que Argentina se acostumbró en las últimas décadas, te diría, o la última década en particular, o el primer cepo fue en el 2011. Salir de esa locura es condición necesaria para que Argentina empiece a crecer. Lo que se propone el gobierno es ahora pasar primero a una competencia de monedas que no es ni más ni menos lo que sucede en el resto del mundo. Un ciudadano europeo puede comprar euros, puede comprar dólares y si quiere puede comprar yenes. Bueno, que Argentina tenga las reglas del mundo civilizado, occidental y democrático también en Argentina. Y después,
ese proceso de competencia de monedas, el presidente considera de que Argentina va a terminar por opción sola, va a terminar en un proceso de dolarización. Lo importante acá es que no lo fuerce el Estado, sino que en la competencia de monedas que compita el peso. Y finalmente Argentina, después de tantas décadas de procesos inflacionarios, siempre terminó optando por el dólar. Por eso habla de una dolarización endógena, que el propio argentino, si le das la opción, va a terminar eligiendo el dólar para que nunca más un político lo estafe con el peso. Gracias, Ramiro. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo con DNews, Darío. Entonces, ahora la gran incógnita, ¿no? Y desde el gobierno lo que se dice, ¿no? Para poner en marcha el crecimiento, lo que necesitan es la aprobación de la ley bases en el Congreso, ¿no? La herramienta con la cual Javier Milei dice que va a ampliar su propuesta económica y de crecimiento para el país, que implica una reforma laboral, una reforma impositiva, un régimen de inversión para incentivo de grandes inversiones. Hay que ver qué pasa con eso. Todavía esa ley no está aprobada en el Senado y todavía no tiene el dictamen favorable en el Senado que se espera obtener esta semana para su tratamiento probablemente la semana que viene, Darío. Impecable, Mariela, muchas gracias.